¿Dónde está mi esposa? Asistente, señor, mientras usted consolaba a su amante embarazada, su esposa vendió completamente la mansión familiar y ya se llevó a su hijo al extranjero para comenzar una vida nueva. Richard Vance, el multimillonario CEO de Vance Enterprises, mantenía una pequeña y hermosa amante llamada Tiffany Miller. Supuestamente estaba embarazada y él pasaba cada día a su lado, persuadiéndola. Pero no tenía idea de que, en el momento exacto en que él le daba de comer caviar de primera a esa mujer, su esposa legal, Isabella Hayes, había puesto discretamente en venta su mansión Baird de $15 millones con un corredor de bienes raíces. Cuando regresó a esa casa, las cerraduras habían sido cambiadas. El equipaje había desaparecido, y su esposa e hijo se habían esfumado por completo, como si nunca hubieran existido. Su asistente, Michael, lo llamó, con la voz temblorosa. Señor Vance, hace 3 días, su esposa vendió la mansión y se llevó al joven amo al extranjero. Ahora mismo, ni siquiera tiene un lugar donde vivir. Richard se desplomó en el suelo. Solo entonces se dio cuenta de que la tarjeta Centurión suplementaria ilimitada en su billetera había sido completamente agotada por Isabella 3 días antes. Ese mismo día, Richard había soplado el último bocado de caviar y lo había llevado a los labios de Tiffany. Tiffany actuó mimada, apartando la cara, quejándose de que realmente no podía comer un bocado más, y que el bebé también estaba lleno. Richard le puso una mano en el estómago, su voz cambiando a un tono completamente diferente y suave. La persuadió para que se portara bien y diera solo un bocado más por su hijo. Tiffany hizo un puchero, tragó el caviar y se apoyó en el abrazo de Richard. Ella señaló que él había estado con ella durante 3 horas hoy y preguntó si su esposa se enojaría si él llegaba tarde a casa. El rostro de Richard se ensombreció. Se burló, preguntando de qué tenía que enojarse. Él le proporcionaba la casa, los coches y el dinero. Si ella se atrevía a decir una sola palabra de queja, la echaría a la calle. Las comisuras de la boca de Tiffany se curvaron hacia arriba antes de que las bajara rápidamente, reemplazando su expresión con una lastimera. Le rogó a Richard que no hablara así de su esposa, diciendo que debía ser difícil para ella estar sola en casa con el niño. Richard soltó una risa fría, afirmando que ni siquiera había saldado cuentas con ella por criar a un niño de origen desconocido. Se revisó el Rolex, se levantó y le dijo a Tiffany que descansara bien. Prometió visitarla de nuevo al día siguiente. Tiffany asintió obedientemente y lo acompañó a la puerta. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, la mirada inocente en el rostro de Tiffany desapareció por completo. Sacó un teléfono desechable, abrió un hilo de mensajes con un número no guardado y escribió un solo mensaje: se fue. La persona al otro lado respondió inmediatamente con una palabra: bien. Richard se sentó en la parte trasera de su Maybach de edición limitada, frotándose las sienes. Su veterano chofer, Robert, lo miró por el espejo retrovisor y preguntó cautelosamente si se dirigían de regreso a la finca Baird. Richard asintió con un zumbido de acuerdo. Robert encendió el motor. Richard se recostó en el asiento de cuero y cerró los ojos para descansar, su mente calculando a qué clínica privada en Beverly Hills debía llevar a Tiffany para su ecografía al día siguiente. Estaba completamente ajeno al hecho de que las manos de Robert temblaban ligeramente sobre el volante. Después de 1 hora de viaje, finalmente llegaron a la finca Baird. Richard salió del coche y caminó por el camino de guijarros hasta la puerta principal. Sacó sus llaves, las insertó en la cerradura y giró. La puerta no se movió. Frunciendo el ceño, aplicó más fuerza y volvió a girar. Todavía no se abría. Richard maldijo en voz baja. Golpeó la puerta 2 veces, gritando a Isabella que abriera. Cuando nadie respondió, le gritó a su hijo de 4 años, Daniel, que le abriera la puerta a su papá. Aún así, no hubo nada. La ira estalló en el pecho de Richard. Sacó su teléfono y marcó el número de Isabella. Una voz fría y automatizada le informó que el teléfono del suscriptor estaba apagado. Negándose a creerlo, llamó al smartwatch de Daniel. También estaba apagado. El rostro de Richard se puso sombrío. Justo cuando estaba a punto de golpear la puerta de nuevo, la señora Thompson, la vecina de la propiedad adyacente, pasó llevando una bolsa de comestibles. Le dio una mirada extraña.
Le preguntó por qué seguía allí. Richard se giró hacia ella, exigiendo saber qué quería decir con eso. Afirmando que esta era su casa. La señora Thompson pareció asustada. Señaló que su familia ya se había mudado. Hace unos días, vio a un agente inmobiliario trayendo gente para visitas, diciendo que el propietario la había puesto en venta para una venta rápida a un precio de ganga. Un zumbido resonó en los oídos de Richard. Exigió saber quién la vendió. La señora Thompson, sorprendida por su expresión feroz, le dijo que era su esposa, Isabella. Había visto a Isabella firmar el acuerdo de cotización con sus propios ojos. La mano de Richard tembló alrededor de su teléfono. Preguntó cuándo exactamente había sucedido esto. La señora Thompson pensó por un momento y dijo que fue hace 3 días. Ese día, Isabella había salido de la mano del niño, tirando de 2 maletas grandes. Cuando la señora Thompson le preguntó de pasada, Isabella había mencionado que se iban de vacaciones internacionales. Richard se quedó congelado, sintiendo como si le hubieran echado un cubo de agua helada encima. Al ver su rostro pálido, la señora Thompson no dijo nada más y se apresuró a irse con sus compras. Richard se paró frente a la puerta que ya no podía abrir. El sol de California era cegadoramente brillante, pero él sentía un frío helado. Marcó a su asistente ejecutivo, Michael. Sonó 5 o 6 veces antes de que Michael finalmente contestara. Richard le ladró para que averiguara exactamente dónde estaba Isabella. Hubo unos segundos de silencio absoluto al otro lado. Richard le rugió que hablara. La voz de Michael sonaba como si acabara de llorar. Balbuceó que estaba a punto de informarle de esto. Hace 3 días, Isabella había contratado a una agencia para vender la mansión Baird por $15 millones en efectivo, y los fondos ya se habían liquidado. Los ojos de Richard se abrieron de par en par. Gritó que era imposible porque él tenía la escritura. Michael respiró hondo y le recordó a su jefe que, para evitar ciertos impuestos a la propiedad en el pasado, la mansión se había puesto enteramente a nombre de Isabella. El corazón de Richard latió violentamente. Exigió saber dónde estaba su hijo Daniel. La voz de Michael se hizo aún más tranquila, explicando que Isabella se había llevado al niño en un vuelo internacional hace 3 días, destino Zúrich, Suiza. Richard casi se le cae el teléfono. Exigió saber cómo compró los billetes a Suiza cuando él había congelado todas sus tarjetas de crédito. Michael sonó sin aliento al explicar que Isabella no usó las tarjetas de Richard. Usó su propia cuenta. Las acciones del fundador de una startup tecnológica de Silicon Valley registrada a su nombre fueron liquidadas hace 3 días. En este momento, Isabella tenía más efectivo líquido en sus cuentas que Richard. La visión de Richard se oscureció. Tuvo que agarrarse al marco de la puerta para mantenerse en pie. Preguntó cómo era posible, afirmando que había investigado esa empresa y que ella no tenía nada. Michael explicó que la mayoría de las acciones de esa empresa tecnológica siempre habían sido de la difunta madre de Isabella. Antes de fallecer, su madre dejó un fideicomiso estipulando que las acciones se consolidarían y transferirían automáticamente a Isabella en su 30 cumpleaños. Hace 3 días, Isabella cumplió 30 años. Richard sintió como si le hubieran quitado los huesos. Se deslizó por el marco de la puerta y se desplomó en el suelo. Ahora recordaba. 3 días antes, mientras acompañaba a Tiffany a su ecografía 4D, su teléfono sonó 7 u 8 veces. Era Isabella. Le pareció molesto y simplemente apagó el teléfono. Richard abrió la boca, su voz tan áspera como el papel de lija, y preguntó por su tarjeta negra suplementaria ilimitada. La voz de Michael estaba completamente agotada de energía. Reveló que 3 días antes, en la boutique de lujo del aeropuerto Duty Free, Isabella pasó la tarjeta suplementaria para comprar un reloj Patek Philippe de $500.000. Cuando el banco llamó a Richard para autorizar el cargo masivo, su teléfono estaba apagado. Basándose en sus autorizaciones generales anteriores, el banco lo procesó. Actualmente, el saldo disponible en la cuenta principal de Richard era inferior a $8.000. Richard se levantó de un salto, levantando su teléfono para estrellarlo contra el suelo.
Se detuvo en el aire porque vio al señor Clark, el gerente de la Asociación de Propietarios de la Comunidad Baird, caminando hacia él. El señor Clark se acercó con una sonrisa profesional, sosteniendo un sobre de Manila. Saludó a Richard, diciendo que era conveniente encontrarse con él. El nuevo propietario de la mansión había finalizado la transferencia de título esa tarde y solicitaba que Richard retirara sus pertenencias personales del garaje en 2 horas. El nuevo propietario también tenía la intención de revocar su acceso a los 2 estacionamientos para invitados de la propiedad. Richard lo miró fijamente, preguntando quién era el nuevo propietario. El señor Clark le entregó el sobre, afirmando que era su esposa, Isabella Hayes. Hace 3 días, ella vendió la casa a una LLC en la que tenía los derechos de administración exclusivos. La transacción se finalizó esta tarde. Legalmente, Richard ya no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Richard tomó el sobre. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía abrirlo. Dentro había una copia impecable de la nueva escritura de propiedad. En la columna del propietario, figuraba una entidad corporativa. En la columna del miembro gerente, destacaban 3 palabras en negrita: Isabella Hayes. Richard miró fijamente ese nombre. En su mente, vio la imagen de Isabella saludándolo en la puerta cada vez que llegaba a casa durante los últimos 3 años. Siempre sumisa, siempre paciente, preguntando en voz baja si tenía hambre o quería cenar. Él había creído genuinamente que esta mujer no podría sobrevivir sin él. Había pensado que toda su docilidad se debía a que no se atrevía a irse. Se había equivocado. Richard de repente estalló en carcajadas. Rió y rió hasta que el sonido se transformó en sollozos ahogados. Se desplomó frente a la puerta a la que ya no podía entrar. Su teléfono sonó. Era una nota de voz de iMessage de Tiffany. Actuando dulcemente, preguntándole si podía comprarle unos croissants de la panadería francesa del centro al día siguiente por la mañana. Richard miró la nota de voz, su pulgar flotando sobre la pantalla, incapaz de presionarla. La cámara de seguridad sobre el porche giró ligeramente, capturando su estado patético. A 10.000 m de distancia, en el aeropuerto de Zúrich, Suiza, una mujer con un abrigo de lana color camel sostenía la mano de un niño de 4 años mientras salían de la sala de llegadas. El niño miró hacia arriba y preguntó si nunca regresarían. La mujer se agachó, le ajustó la bufanda y sonrió. Le dijo que, por supuesto, regresarían. Una vez que terminara de ocuparse de algunos asuntos allí, regresarían en absoluta gloria. Al ponerse de pie, sacó su teléfono. Miró la notificación en su pantalla que confirmaba el depósito de la venta de la casa de $15 millones y la transacción del reloj de $500.000. Una lenta sonrisa se extendió por sus labios. Isabella guardó el teléfono en su bolsillo, tomó la mano de Daniel y caminó con confianza hacia la nítida luz del sol otoñal de Zúrich. A 8.000 millas de distancia, Richard seguía sentado frente a la puerta de la mansión que ya no le pertenecía. El cielo estaba sombrío y sofocante. Dentro del sobre junto a él, escondida detrás de la escritura de propiedad, había una delgada hoja de papel. Impreso en la parte superior estaban las palabras «Petición de disolución de matrimonio». Al final de la página, la firma de Isabella era pulcra, decisiva e incluso tenía un toque de afilado vengativo. La fecha del documento era de hace 3 días. La tarde exacta en que había apagado su teléfono para asistir a la ecografía de Tiffany. Richard apretó los papeles del divorcio con fuerza, los bordes afilados del papel clavándose dolorosamente en su palma. Finalmente entendió algo. Esa mujer nunca había estado esperando que él regresara a casa a cenar. Simplemente había estado esperando el momento en que él lo soltara por completo. Richard se sentó en el suelo durante 2 horas completas. El señor Clark pasó 2 veces para instarlo, diciendo que el equipo de limpieza profunda del nuevo propietario estaba a punto de llegar y solicitando que se fuera de inmediato. Richard se puso de pie, sus rodillas crujieron, sus piernas tan entumecidas que apenas podía mantenerse en pie. Dobró los papeles del divorcio, se los metió en el bolsillo, echó un último vistazo a la mansión en la que había vivido durante 3 años y se dirigió al garaje. Su Maybach seguía aparcado allí. El nuevo propietario no había tocado su coche, pero el Porsche rojo que solía estar aparcado junto a él había desaparecido. Ese era el coche de Isabella.
Richard se metió en el asiento del conductor de su Maybach y se quedó allí aturdido durante mucho tiempo. De repente, recordó que el Porsche rojo había sido comprado el año en que Isabella se casó con él. Ella pagó la entrada ella misma. En ese momento, le había parecido ridículo, burlándose de una mujer casada por insistir en comprar su propio coche. Isabella solo había sonreído y dicho que gastar su propio dinero le daba tranquilidad. Pensar ahora en el verdadero significado detrás de sus palabras le produjo un escalofrío a Richard. Salió de Baird sin saber a dónde ir. No tenía ganas de ver a Tiffany en ese momento y su mente estaba demasiado caótica para ir a la oficina. Finalmente, condujo hasta la finca de sus padres en Beverly Hills. Su padre, George Vance, y su madre, Susan Vance, vivían allí. Richard entró. Susan estaba arreglando flores. Al verlo en casa a esa hora, pareció ligeramente sorprendida y preguntó por qué había regresado tan temprano, preguntando por Isabella y Daniel. Richard se quitó la chaqueta del traje, la tiró en el sofá y dijo que se habían ido. La mano de Susan, que sostenía las tijeras de flores, se congeló. Preguntó qué quería decir con «se han ido». Richard se desplomó en el sofá, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar el techo. Explicó que Isabella vendió la mansión, se llevó a Daniel al extranjero y le dejó los papeles de divorcio para que los firmara. Susan dejó las tijeras y se acercó para sentarse frente a él. Suspiró profundamente. Le recordó cuántas veces le había advertido que Isabella no era alguien con quien jugar. Le recordó el estatus que la difunta madre de Isabella tenía en el mundo corporativo. Aunque su madre ya no estaba, la red de la familia Hayes permanecía. Le preguntó si realmente pensaba que Isabella simplemente olvidaría su frialdad a lo largo de los años. Richard se sentó abruptamente, exigiendo saber qué quería decir su madre. Preguntó si ella sabía que Isabella se iba a ir. Susan suspiró de nuevo, diciendo que no sabía que Isabella llegaría a ese extremo, pero sabía que Isabella se iría eventualmente. Le preguntó a Richard si pensaba que Isabella no sabía de la amante Tiffany que él mantenía fuera. Le preguntó si pensaba que Isabella no se dio cuenta de que no habían compartido cama en 3 años. Cuando Isabella estaba embarazada de Daniel, Richard nunca asistió a una sola cita prenatal. Cuando ella estaba de parto, él estaba de fiesta celebrando el cumpleaños de Tiffany. Isabella nunca habló de estas cosas, pero registró cada deuda en su corazón. El rostro de Richard se puso pálido. Recordaba esos eventos, por supuesto, pero siempre había sentido que no importaba. Isabella tenía un temperamento suave y nunca alzaba la voz. Él pensó que ella podía aceptar cualquier cosa. Pensó que ella lo aguantaría toda la vida. Susan miró la expresión de su hijo y sacudió la cabeza. Le dijo que dejara de poner cara de lástima y le indicó que fuera a revisar los cajones de su antiguo estudio en el piso de arriba. Dijo que todo lo que Isabella le había dejado estaba allí. Susan lo había visto hace unos días mientras limpiaba la habitación. Le dijo que si se hubiera molestado en abrir al menos uno de ellos, no lo habría tomado tan desprevenido hoy. Richard se levantó de un salto y subió corriendo las escaleras. Su antiguo estudio estaba al final del pasillo del segundo piso. Al abrir la puerta, vio que el escritorio y los armarios habían sido limpiados por completo. Todos los documentos estaban apilados de forma ordenada. Abrió el tercer cajón de la izquierda. Dentro había 3 diarios encuadernados en cuero marrón. Richard tomó el diario superior y lo abrió. La primera página estaba fechada el segundo mes después de su boda. Solo había una línea: esta noche, él no regresó a casa de nuevo. Comí sola y tuve algunos dolores de estómago. Me pregunto si es por la inyección en la clínica ayer. El médico me dijo que descansara en cama durante 3 días. No se lo dije. Incluso si lo hiciera, a él no le importaría. Richard pasó algunas páginas. Página 3, fui a un chequeo prenatal hoy. El médico preguntó dónde estaba mi familia. Dije que mi esposo estaba de viaje de negocios. Me sacaron 5 viales de sangre sola. En el camino de regreso, me mareé y vomité en el Uber. El conductor exigió una tarifa de limpieza de $200. Le envié un mensaje de texto y él transfirió el dinero sin siquiera preguntar por qué necesitaba pagar una tarifa de limpieza.
Página 5, Daniel ya sabe decir, papá. Grabé un vídeo y se lo envié. Él respondió con una letra, sí. Miré ese, durante media hora y luego borré el vídeo. Página 15, me desperté a medianoche con 39 grados de fiebre. Lo llamé y contestó. Escuché a una mujer reír de fondo. Dijo que estaba entreteniendo a clientes y me dijo que llamara al médico de la familia. Colgué y tomé Tylenol yo misma. Por la mañana, la fiebre bajó y mi corazón se volvió frío. Página 23, me sorprendió mirando su teléfono. Me dijo, Isabella, será mejor que sepas cuál es tu lugar. Yo te doy casas, coches y dinero. No tientes tu suerte. No dije nada. Solo me pregunté qué quería decir con dar. Se refiere al asiento del pasajero de su coche en el que nadie puede sentarse, o a las zapatillas de la casa de las que siempre solo hay un par. Página 40, llegó a casa borracho hoy y me abrazó, llamándome Tiffany. Le dije que se había equivocado de persona. Me abofeteó y me preguntó cómo me atrevía a replicar. La bofetada no fue fuerte, pero no pude dormir. En medio de la noche, saqué la tarjeta negra suplementaria que había dejado debajo de mi almohada. No gasté ni un céntimo. Solo la miré. La miré toda la noche. Richard pasó a la última página. La letra aquí era mucho más desordenada, escrita con prisa. La última entrada decía, hoy es el cuarto cumpleaños de Daniel, me llamó. Pensé que le estaba deseando un feliz cumpleaños a Daniel. En cambio, me dijo que Tiffany está embarazada y me dijo que fuera inteligente y me mudara sola. Dije, está bien. Probablemente cree que me estoy haciendo la difícil. Él no sabe que ya lo he pensado todo perfectamente. En mi 30 cumpleaños, me llevaré a Daniel y me iré. Casas, coches, dinero. Me los llevaré yo misma. No necesito que él me eche. La fecha era de hace 2 meses. Richard cerró el diario, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostenerlo. Se desplomó en el suelo del estudio, apoyándose en la estantería, su mente reproduciendo las palabras del diario en un bucle infinito, extrayéndole 5 viales de sangre sola, vomitando en el Uber, la fiebre de 39 grados, abrazándola mientras llamaba a Tiffany, la bofetada. Se llevó la mano a la cara. Esa bofetada había caído en la cara de ella. Había estado tan borracho que no lo recordaba, pero recordaba despertarse a la mañana siguiente y notar que un lado de la cara de Isabella estaba rojo. Cuando preguntó qué había pasado, ella dijo que se había acostado mal y él le había creído. Richard miró el diario que tenía en sus manos. En la portada había una pequeña mancha marrón como la marca dejada por una lágrima seca. Abrazó el diario contra su pecho, apoyó la frente en las rodillas y sus hombros se sacudieron violentamente. Abajo, Susan escuchó un fuerte golpe desde arriba como si algo se hubiera caído al suelo. Ella no subió. Cogió su teléfono y le envió un mensaje a Isabella, sé de tu viaje al extranjero. Cuídate. 10 minutos después, recibió una respuesta, gracias, mamá. Cuida tu salud. Susan miró esas 2 palabras, mamá. Durante 3 años, Isabella la había llamado así con absoluta sinceridad. Pensó en su hijo pecador y en todas sus fechorías a lo largo de los años. Sabía que no podía detener esto. Así que, en secreto, había ayudado a Isabella a deslizar todos los álbumes de fotos de la infancia de Daniel en su maleta antes de que se fuera. No había dicho una palabra en ese momento. Isabella la había abrazado y le había dicho, gracias. Ese abrazo había sido cálido. Susan aún lo recordaba. El sonido de los sollozos rotos de Richard resonaba débilmente desde el piso de arriba. Susan cerró los ojos y colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa. Se lo merece, pensó antes de soltar un largo suspiro. Era su hijo biológico, sin embargo, no podía consolarlo ni una sola palabra. En el estudio, Richard apiló los 3 diarios, sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba sus bordes. Su teléfono sonó. Era otra nota de voz de Tiffany. Presionó reproducir en el altavoz. Su voz dulce y quejumbrosa resonó en la habitación vacía, preguntando si podía ir porque le dolía el estómago. Richard miró el teléfono.
De repente recordó una línea del diario, lo llamé y él contestó. Escuché a una mujer reír de fondo. Reconoció esa risa ahora. Era Tiffany. Puso el teléfono boca abajo en el suelo, sin responder ni contestar. Volvió a abrir el diario y retrocedió hasta la última página para mirar más de cerca. Debajo de ese párrafo desordenado de texto, había una pequeña línea que había pasado por alto antes. El pequeño texto decía: Richard, esperé 3 años a que cambiaras. El día que finalmente lo hagas, te arrojaré estos 3 diarios a la cara y te diré que Daniel no lleva el linaje Vance. ¿Adivina de quién es hijo? Los ojos de Richard se abrieron con horror. Volvió furiosamente las páginas, leyendo cada palabra sobre los chequeos prenatales. Los días en que ella iba sola, la tarde en que Daniel lo llamó papá por primera vez, y la tarde en que él respondió con una sola S. El pequeño rostro de Daniel pasó por su mente. Se dio cuenta de que nunca había mirado realmente de cerca los ojos de Daniel. Siempre había asumido que el niño se parecía un poco a él, pero al tratar de imaginárselo ahora, se dio cuenta de que el parecido era solo una mentira subconsciente que se había dicho a sí mismo. Richard se puso de pie de un salto. Su teléfono cayó al suelo, rompiendo la pantalla. Miró esa pequeña línea de texto durante 5 minutos enteros, su mente completamente en blanco. No es su hijo. Esa mujer había criado a un niño que no era suyo, viviendo bajo su nariz durante 4 años. Él había pagado la manutención infantil cada mes y había comprado regalos de cumpleaños. Cada día festivo, cuando su padre exigía una foto familiar, Richard se había quedado a un lado con una mirada impaciente en su rostro. Había asumido que era su propia carne y hueso. Richard se arrodilló lentamente. Recogió su teléfono roto y llamó a su asistente, Michael. Cuando la llamada se conectó, la voz de Richard estaba tan ronca como si hubiera sobrevivido a una enfermedad grave. Le ordenó a Michael que investigara algo por él. Michael preguntó qué era. Richard respiró hondo y exigió los registros de nacimiento de Daniel. Cada hospital, cada archivo para averiguar quién era el padre biológico. Hubo un silencio de 3 segundos en la línea. Michael preguntó si Richard estaba absolutamente seguro de que quería investigar esto, advirtiéndole que la verdad podría no ser buena para él. Richard rugió, diciéndole que simplemente lo hiciera. Michael suspiró. Confesó que había algo que no se había atrevido a decirle. Antes de irse, Isabella le había enviado un mensaje a Michael, diciendo que si Richard alguna vez quería investigar la paternidad del joven amo, debía darle un documento específico. Era un informe de prueba de paternidad de ADN. La prueba se realizó 7 días después del nacimiento del niño utilizando muestras de Daniel y Richard. El resultado excluía cualquier relación biológica. El teléfono roto se le escapó de la mano a Richard, estrellándose contra el suelo de mármol. La pantalla se volvió completamente negra. Se deslizó por la estantería y se desplomó en el suelo. La luz del techo parpadeó, mareándolo. Resultó que ella lo había guardado todo. Lo había preparado todo. Durante 3 años, la mujer obediente que lo esperaba en la puerta todos los días había estado contando silenciosamente. No lo estaba esperando a él para que regresara a casa. Estaba esperando el día en que nunca más lo necesitaría en casa. Richard se despertó cuando ya era de día. Estaba temblando. El aire acondicionado del estudio se había apagado y la ventana estaba abierta, dejando entrar el viento otoñal. Se sentó, con la espalda tan rígida como una tabla. Su teléfono roto no se encendía. Encontró el teléfono fijo en el escritorio y llamó a Michael. Michael respondió rápidamente, sonando aliviado de que Richard finalmente hubiera llamado. Afirmó que había un problema importante en la empresa. Richard se frotó las sienes preguntando cuál era el problema. Michael explicó que la junta directiva había convocado una reunión de emergencia para las 9 de la mañana y que todos los directores debían asistir, incluida Isabella. La mano de Richard se congeló. Preguntó cómo podía Isabella asistir a una reunión de la junta desde Suiza. Michael sonó incómodo, explicando que ella había arreglado unirse por videoconferencia. Con solo 40 minutos para la reunión, Michael instó a Richard a que se diera prisa. Richard se puso de pie, se estiró y dijo que ya iba.
Condujo 40 minutos hasta la torre corporativa de Vance Enterprises en el centro de Los Ángeles. La recepcionista lo miró extrañamente, abriendo la boca para hablar, pero deteniéndose. Richard la ignoró y fue directamente al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, vio a la recepcionista haciendo una llamada telefónica en voz baja, susurrando, «Está aquí». Richard frunció el ceño al llegar al piso ejecutivo. El pasillo estaba en silencio y las puertas de la sala de juntas estaban cerradas. Las abrió y entró. 6 o 7 personas ya estaban sentadas, todos directores senior de Vance Enterprises, hombres mayores que solían ser increíblemente deferentes con él. Hoy, al entrar, nadie lo saludó. Richard caminó hacia su asiento en la cabecera de la mesa y exigió saber de qué trataba la reunión, señalando que no había recibido aviso previo. El director Cole, sentado junto al puesto del presidente, se aclaró la garganta y dijo que la reunión era para informarle de 2 importantes novedades. El director Cole tocó una tableta sobre la mesa. La enorme pantalla del proyector al frente de la sala se iluminó, mostrando una ventana de videoconferencia. En la pantalla estaba Isabella en una oficina moderna y bien iluminada. El fondo presentaba enormes ventanales del suelo al techo con vistas a las montañas nevadas de Zúrich. Llevaba un elegante jersey de cuello alto gris, el pelo recogido en un impecable moño, su maquillaje era ligero y su tez resplandecía. A su lado estaba sentado un hombre de mediana edad con un traje impecable y gafas con montura dorada, con una pila de documentos a su lado. Richard miró a Isabella en la pantalla durante 3 segundos, sintiendo de repente que ella era una completa extraña. Había mirado esa cara durante 3 años, pero nunca había visto la luz aguda y segura en sus ojos cuando estaba en casa. Isabella sonrió a la cámara y saludó a los directores. Los directores respondieron cálidamente, su entusiasmo hizo que el ceño de Richard se frunciera más. El director Cole habló, llamándola CEO Hayes y sugiriendo que comenzaran. Richard giró la cabeza bruscamente hacia el director Cole, exigiendo saber cómo la había llamado. Sorprendido pero manteniendo la compostura, el director Cole explicó que hace 3 días, Isabella había asumido oficialmente la propiedad del 37,5% de las acciones de Vance Enterprises, convirtiéndola en la mayor accionista de la compañía. Según los estatutos corporativos, el mayor accionista tenía derecho a nombrar al CEO ejecutivo y participar en las decisiones de gestión diaria. Por lo tanto, ahora se dirigían a ella como CEO Hayes. Richard sintió como si lo hubieran clavado a su silla. Gritó que la empresa fue fundada por su padre y las acciones las tenía su familia. ¿Cómo podía ella tener el 37,5%? El director Cole lo interrumpió, explicando que las acciones provenían de la madre de Richard, Susan Vance. Hace 3 días, Susan había transferido legalmente todas sus acciones a Isabella sin compensación monetaria. El papeleo legal ya había sido aprobado, y Richard podía revisarlo cuando quisiera. La mente de Richard explotó. Su madre le había dado sus acciones a Isabella. De repente, recordó el tono despreocupado de Susan el día anterior, diciéndole que revisara los cajones de su estudio. Había hablado tan casualmente porque sabía que cualquier descubrimiento que hiciera sería inútil. Richard miró el rostro relajado de Isabella en la pantalla, la sangre le subió a la cabeza. La acusó de casarse con la familia Vance solo para robar las acciones de su madre, preguntando qué más planeaba hacer. Isabella ofreció una leve sonrisa, completamente diferente a las que él estaba acostumbrado. Afirmó que su madre transfirió las acciones voluntaria, justa y legalmente. Lo invitó a consultar a un abogado si lo dudaba. Isabella continuó, afirmando que convocó la reunión de la Junta por 2 razones. Primero, como accionista controladora, proponía oficialmente una reunión especial de accionistas para reestructurar la Junta Directiva Ejecutiva. Segundo, hizo una pausa, tomó una carpeta y pasó una página. Segundo, citando el artículo 14, sección 3 de los estatutos corporativos, el accionista controlador tenía derecho a proponer la terminación inmediata del actual CEO bajo circunstancias especiales. Afirmó que Richard Vance había cometido una mala gestión grave y una conducta personal severa que dañó la reputación de la empresa. Los documentos de apoyo ya habían sido enviados por correo electrónico a todos los directores. Richard golpeó la mano sobre la mesa, el fuerte crujido resonó en la habitación.
Le gritó que dejara de cruzar la línea, alardeando de que había trabajado en la empresa durante 10 años y que ella no podía simplemente despedirlo por capricho. Isabella lo ignoró, con calma, diciéndoles a los directores que abrieran los archivos adjuntos del correo electrónico. Un coro de campanillas de notificación llenó la sala de juntas. Los directores miraron sus dispositivos, sus expresiones cambiaron drásticamente. El director Cole leyó la primera página y le lanzó a Richard una mirada que comunicaba claramente que pensaba que Richard era completamente inútil. Richard se abalanzó y arrebató el iPad del director Cole. La pantalla mostraba una foto de Richard y Tiffany abrazados en el vestíbulo de un hotel de lujo. La marca de tiempo era de hace 3 meses. Debajo de la foto había una copia del informe de gastos de hospitalidad corporativa de la compañía de la misma fecha. La cantidad era de $28.600, malversando fondos corporativos para llevar a su amante a un hotel construido bajo el presupuesto de hospitalidad del departamento de ventas. La sangre de Richard se heló. Solía pensar que esto no era gran cosa. La compañía era suya, así que gastar su propio dinero y cargarlo a gastos estaba bien. Nadie se atrevería a cuestionarlo. Pero había olvidado que Isabella ahora ocupaba el asiento de accionista controladora. La voz de Isabella resonó con calma desde los altavoces. Mencionó que también tenía 3 vídeos de vigilancia, pero no quería hacer perder el tiempo a la junta reproduciéndolos. El punto principal era que, durante su mandato, Richard había utilizado recursos corporativos para gastos personales lujosos, estimados preliminarmente en más de $2 millones. Según los estatutos corporativos, se le exigía que proporcionara una restitución completa. Richard miró a Isabella con furia en la pantalla, acusándola de hacer todo esto solo por venganza. Isabella lo miró fijamente, con una expresión completamente indiferente. Afirmó que no buscaba venganza. Simplemente estaba ejerciendo sus derechos legales como la mayor accionista. El dinero que él había malgastado a lo largo de los años era técnicamente parte del capital que su madre le había transferido a ella. Así que exigir su devolución era natural. Miró el expediente y continuó, enumerando sus fracasos profesionales, lo que provocó que el beneficio neto de la empresa cayera un 42% en 3 años, desencadenando una tasa de rotación del 60% entre los ejecutivos senior, dañando la reputación de la marca con sus escándalos personales. Ignorando las consultas de la junta y saltándose 7 reuniones trimestrales consecutivas. Reiteró que no necesitaba venganza. Los hechos hablaban por sí solos. La sala de juntas estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido del sistema de climatización. Richard se quedó allí, el sudor goteaba por sus sienes. De repente se dio cuenta de que ninguno de los directores había dicho una sola palabra en su defensa. Estos hombres solían inclinarse y llamarlo señor Vance. Ahora estaban revisando el expediente de Isabella, sus caras claramente decían que estaba acabado. Richard apretó los puños, argumentando que incluso si ella tenía razón, los accionistas aún no habían votado, lo que significaba que él seguía siendo el CEO, y que ella convocara esta reunión era una extralimitación. Isabella sonrió. Aclaró que era una reunión de la Junta de Emergencia que ella tenía derecho a convocar. Además, levantó un trozo de papel que mostraba las firmas de más de 2/3 de los directores presentes que aprobaban su destitución inmediata. Le informó que, a partir de este momento, él ya no era el CEO. Richard vio las firmas. Director Cole, director Smith, director Miller, hombres que lo habían seguido durante años. Richard los miró. El director Cole evitó su mirada. El director Smith miró su teléfono. El director Miller se levantó, murmuró que necesitaba un cigarrillo y golpeó el hombro de Richard al salir. Richard se quedó solo en la sala de juntas medio vacía. La imagen de Isabella permanecía en el proyector, observándolo en silencio como una extraña. Le preguntó cuándo empezó a planear esto. Ella respondió que hace 3 años, cuando estaba embarazada de Daniel, él estaba en el extranjero celebrando el cumpleaños de otra mujer. En su camino a casa después de una cita prenatal, se dio cuenta de que no se había casado con él para ser un trofeo. Como él la trataba como si no fuera nada, decidió quitarle todo lo que él más valoraba, pieza por pieza, tomándose su tiempo. Isabella cerró su carpeta, ofreció una sonrisa educada a la cámara y se despidió de los directores restantes.
La ventana de vídeo se oscureció. Richard se quedó solo en la enorme sala de juntas, las brillantes luces del techo lo mantenían inmovilizado. No había traído su teléfono celular, así que tomó el teléfono de la sala de conferencias y llamó a Michael. Cuando se conectó, le ordenó a Michael que hiciera una verificación de antecedentes de todos los activos de Isabella y que averiguara exactamente cuánto de la riqueza de la familia Vance controlaba ella. Michael guardó silencio por un momento antes de admitir que había algo más que no le había dicho. Antes de que Isabella se fuera, había hecho un trato con Michael. Le ofreció 3 años de salario más una casa a cambio de su total cooperación durante los últimos 3 meses. Ella había estado preparando esto durante 3 meses. Había obtenido todas las pruebas, todos los archivos y todos los contactos con mucha antelación. Todo lo que Michael le había dicho a Richard ayer fue guionizado por Isabella, incluyendo la prueba de ADN, la venta de la mansión y las tarjetas congeladas. Richard gritó, exigiendo saber qué más incluía. Michael respondió con calma que incluía reportar la tarjeta SIM del teléfono principal de Richard como robada hace 2 días. Su teléfono celular actual no tenía absolutamente ningún servicio. Los mensajes que Michael le había enviado eran a través de un número de respaldo que Isabella había proporcionado. Richard miró su teléfono roto. Tenía 0 barras. Finalmente entendió que cada una de sus líneas de comunicación con el mundo exterior había sido sistemáticamente cortada. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. 2 representantes de recursos humanos entraron con cajas de cartón. Una joven le informó cortésmente que la CEO Hayes les había instruido para que él empacara sus pertenencias personales. Como la oficina estaba programada para remodelación esa tarde, mientras Richard estaba en la habitación vacía, el teléfono del escritorio volvió a sonar, él lo descolgó. Una extraña voz masculina preguntó por el señor Richard Vance, identificándose como un representante del Departamento de Cumplimiento Financiero y de Visa del Consulado Suizo en Los EU. Informó a Richard que Isabella Hayes había presentado una petición de emergencia con respaldo legal para congelar todas las cuentas bancarias internacionales a su nombre. Richard dejó caer el teléfono. Guardias de seguridad lo escoltaron fuera del edificio de Vance Enterprises. Sus pertenencias personales fueron metidas en una sola caja de cartón. Contenía una pluma estilográfica que había usado durante 3 años, 2 cajas de tarjetas de presentación y una foto enmarcada. La foto era de él, George y Susan, tomada en el patio de su finca en Beverly Hills. En la foto, Richard sonreía distraídamente. Susan estaba a su lado. George estaba sentado al frente. En ese entonces, el viejo no había sufrido su derrame cerebral y se veía nítido. Richard había tenido esa foto en su escritorio durante 3 años sin haberla mirado realmente. El guardia de seguridad le empujó la caja contra el pecho y le dijo que se fuera rápidamente porque los clientes estaban esperando en el vestíbulo. Richard se quedó fuera de la torre corporativa, sosteniendo su caja. Los empleados pasaban a toda prisa, ninguno se detuvo a preguntar si estaba bien. La gente que antes se inclinaba para saludarlo ahora lo evitaba como la peste. Estuvo parado en el viento durante 10 minutos antes de recordar que su coche estaba en el garaje subterráneo, pero había perdido las llaves en el caos. Se revisó todos los bolsillos. Nada. Usó un teléfono público para llamar al escritorio de Michael. Una mujer contestó, informándole que Michael había comenzado sus vacaciones anuales pagadas. Richard exigió que le pasaran con Michael. La mujer hizo una pausa y luego dijo que Michael había instruido explícitamente que si el señor Vance llamaba, no era un momento conveniente para contestar. Colgó. Sin otra opción, Richard tomó un taxi hasta la finca de sus padres en Beverly Hills. El conductor lo miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Richard se apoyó en la ventanilla, su mente hirviendo como una olla de caos. Cuando entró, llamó a su madre. Susan salió de la cocina, con las manos cubiertas de harina. Al ver su estado desaliñado, no mostró sorpresa, simplemente preguntó si había comido. Richard dejó su caja en la mesa de café y exigió saber por qué le había dado las acciones a Isabella. Susan se secó las manos y afirmó que, a sus 63 años, veía las cosas con claridad. Juró que si el niño en el vientre de Tiffany era realmente de Richard, se cortaría la cabeza y dejaría que él la pateara como una pelota de fútbol.
Richard se congeló, preguntando qué quería decir. Susan se burló, preguntándole si pensaba que ella y su padre, afectado por un derrame cerebral, estaban seniles. El linaje de la familia Vance era crucial. Había investigado a Tiffany. La línea de tiempo del embarazo no cuadraba y las palabras de Tiffany eran un 90% mentiras. La cabeza de Richard zumbaba. Preguntó por qué, aún así, le dio las acciones a Isabella. Susan explicó que, desde el derrame cerebral de George, Richard había tomado el control. Él sabía exactamente lo que había hecho. 3 años de pérdidas masivas. Si lo dejaba continuar, el legado de Vance sería destruido. Isabella tenía cerebro y habilidad. Darle las acciones significaba salvar la empresa. Dárselas a Richard solo significaba tirarlas al agujero negro de su amante. Richard se levantó, argumentando que Isabella era su esposa. Pero ella tomó la empresa y solicitó el divorcio, lo que significaba que la familia Vance lo perdió todo. De todos modos, Margaret lo miró por unos segundos y se rió amargamente. Le señaló que todavía la llamaba su esposa. Cuando la dejaba sola para sus chequeos prenatales, ¿la llamaba su esposa? Cuando ponía a Tiffany en el asiento del pasajero de su coche, ¿llamaba a Isabella su esposa? Cuando se negaba a volver a casa para Acción de Gracias, obligando a Isabella a llevar a Daniel a la finca sola, ¿la llamaba su esposa? Richard se quedó sin palabras. Susan se quitó el delantal, lo tiró en el sofá y se sentó. Su voz se volvió tranquila. Le dijo honestamente que Isabella había sido genuinamente buena con ella. Cuando George estuvo hospitalizado durante 6 meses mientras Richard estaba con Tiffany, Isabella fue quien estuvo en el hospital todos los días encargándose de todo el trabajo sucio de cuidarlos sin una sola queja. Le pidió a Richard que se mirara en el espejo y se preguntara qué había hecho alguna vez por Isabella. Richard no pudo encontrar una sola palabra que decir. Susan continuó, revelando que antes de irse, Isabella había pedido las acciones. Isabella dijo que quería usar la marca Vance para lograr ciertas cosas. Prometió no maltratar a la familia Vance y garantizó que sus pagos de dividendos no se reducirían ni un céntimo. Isabella también le había dicho a Susan otra cosa que originalmente no había planeado compartir con Richard. Richard miró a los ojos de su madre y preguntó qué era. Susan reveló que Isabella dijo que el niño en el vientre de Tiffany era parte de una estafa realizada por una actriz que contrató para engañarlo. Richard se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Preguntó qué quería decir. Susan confirmó que no había oído mal. Tiffany fue arreglada por su asistente Michael. Michael trabajaba para Isabella. Ella había plantado esa trampa junto a él hacía 3 años, esperando que él cayera completamente antes de tirar de la red para recuperar todo lo que le pertenecía. Richard se desplomó en el sofá, con la cara pálida. Así que durante 3 años, todas las dulces palabras que le susurró a Tiffany, cada vez que le transfería dinero para una casa, un coche o un bolso de diseñador, cada vez que apagaba su teléfono para asistir a un chequeo falso, todo estaba bajo la vigilancia de Isabella. Ella lo había visto caer en la tumba, casualmente había echado tierra sobre su cabeza y había esperado a que tocara fondo antes de enterrarlo por completo. Richard de repente se dio cuenta de algo más. Se volvió hacia Susan y preguntó quién era el verdadero padre de Daniel. Susan guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir que había intentado investigar, pero Isabella había usado las antiguas conexiones de su madre para limpiar los registros. Lo que Isabella quería ocultar, nadie podía desenterrarlo. Pero Susan le dijo una cosa. Ese niño la llamaba abuela con mucha más sinceridad de la que él nunca llamó papá a Richard. Richard se cubrió el rostro con las manos, encorvado. Las palabras de su madre le dolían demasiado porque eran ciertas. Cada vez que Daniel lo llamaba papá, su voz era pequeña y tímida, como si le tuviera miedo. Sin embargo, Richard nunca había asistido a una sola reunión de padres y maestros. Una vez, Isabella lo llamó mientras cenaba con Tiffany, preguntándole si iría a la obra escolar de Daniel. Él dijo que estaba ocupado. Más tarde, vio un vídeo en la historia de Instagram de Isabella. Daniel estaba disfrazado de leoncito en el escenario. Todos los demás niños tenían padres en la audiencia, pero al lado de la fila vacía de Daniel, Isabella estaba sola, grabando el vídeo y aplaudiendo fuerte en el auditorio vacío.
Richard solo le había dado me gusta a la publicación y siguió deslizando. No sabía que esa noche, Isabella llevó a Daniel a comprar su helado favorito. Y cuando Daniel preguntó por qué papá no vino, ella prometió que vendría cuando no estuviera ocupado. Pero ahora Richard entendió que ella no lo estaba esperando a él para que se liberara. Ella estaba esperando liberarse de él. Richard levantó la vista, sus ojos terriblemente inyectados en sangre. Le rogó a su madre que le dijera dónde estaba Isabella y cómo contactarla. Susan se levantó y caminó hacia la cocina, diciéndole por encima del hombro que Isabella había bloqueado todos sus contactos y descartado su antiguo número. Antes de irse, Isabella le había dicho a Susan que, una vez que arreglara las cosas en Zúrich, regresaría por su cuenta, y que dependía de Richard ver si siquiera tenía derecho a pararse frente a ella. Entonces Richard preguntó cuándo regresaría. Susan hizo una pausa en la puerta de la cocina, miró hacia atrás y le dijo que adivinara antes de cerrar la puerta. Richard se sentó solo en la enorme sala de estar. El sol de California entraba por las ventanas, pero él sentía un frío helado. Sacó su teléfono roto, logró encenderlo y vio la nota de voz que Tiffany le había enviado la noche anterior. La reprodujo una y otra vez. Finalmente, llamó a su número. Tiffany contestó, todavía usando su voz dulce y quejumbrosa. Se quejó de cuánto lo extrañaba y preguntó por qué no había respondido. Richard apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Exigió saber cuál era su relación con Michael. La línea quedó en silencio durante 5 segundos. Cuando Tiffany volvió a hablar, el dulce acto había desaparecido, reemplazado por un tono frío y agudo. Se burló de él, diciendo que finalmente se había dado cuenta. Admitió que Michael era su prometido y que registrarían su matrimonio el próximo mes. Le transmitió los agradecimientos de Michael por los generosos bonos de fin de año a lo largo de los años, que fueron suficientes para pagar el anticipo de su nueva casa. El rostro de Richard se oscureció. Tiffany continuó, soltando otra bomba. Nunca estuvo embarazada, y nunca se había acostado con él. Le disgustaba su colonia. Isabella le había pagado una buena suma para que interpretara un papel, y ella tomó el dinero fácil. La voz de Richard tembló. Preguntó si ella simplemente le había mentido desde el principio. Tiffany se rió alegremente, burlándose de él por pensar que ella realmente se enamoraría de un reptil de sangre fría como él. Reveló que Isabella había estado preparando esto durante 3 años. Desde la primera noche que él se quedó en casa de Tiffany y no regresó a casa. Isabella comenzó a reunir pruebas. Cada transferencia bancaria, cada reserva de hotel, cada recibo de regalo, Isabella lo tenía todo. Le dijo que fuera a revisar las páginas de tendencias y colgó. Richard intentó volver a llamar, pero el número estaba desconectado. Se quedó congelado durante 10 minutos antes de levantarse de un salto, salir corriendo de la finca y tomar un taxi al apartamento de Tiffany. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta, los armarios estaban vacíos y todos los cosméticos habían desaparecido. En la mesa de café había un sobre dirigido a él. Dentro había una tarjeta de débito y una nota: esta es la cantidad total que gastaste en mí durante 3 años, $2 millones. Isabella me dijo que te la devolviera por completo. Dijo que no quiere tu dinero sucio. Úsalo para comprarte un ataúd. Richard se agachó en la sala de estar vacía, aplastando la tarjeta de débito en su puño. La pantalla de su teléfono se iluminó de repente. Era una notificación push de ex CEO de Vance Enterprises depuesto. Hilarante triángulo amoroso. Vídeo explícito de Richard Vance y Tiffany Davis. Junto al hashtag había un icono de tendencia rojo. Richard hizo clic en él. El vídeo principal tenía más de 8 millones de vistas. Mostraba a un hombre y una mujer enredados en una habitación de hotel. La cara del hombre era muy clara, era él. El ángulo de la cámara estaba perfectamente posicionado frente a la cama, capturando cada detalle. Los comentarios se actualizaban rápidamente. La gente lo reconoció, se burló de él por engañar y animó a su esposa por tomar la compañía y echarlo. El comentario principal decía: escuché que este sinvergüenza usó fondos corporativos para financiar su aventura. Las acciones de Vanto cayeron un 9% hoy.
Los inversores minoristas lo están maldiciendo. Pertenece a la cárcel. Richard arrojó su teléfono contra la pared, haciéndolo pedazos. Se acurrucó en la esquina del apartamento vacío, temblando por la corriente de aire de la ventana. Estaba acabado. Verdaderamente acabado. Mientras tanto, a 8.000 millas de distancia en Zúrich, Isabella cerró la pestaña del navegador que mostraba las noticias sobre la destitución de Richard y tomó un sorbo de su café. El consultor con gafas de montura dorada a su lado le preguntó si había visto los temas de tendencia en casa. Isabella dejó su taza y señaló que ella proporcionó las imágenes en bruto, así que sabía lo que había allí. El consultor se rió, diciendo que se había quedado despierto toda la noche editándolo. Isabella le agradeció su arduo trabajo. Cogió su teléfono, revisó los hashtags virales y bloqueó la pantalla. Miró los picos nevados de los Alpes suizos, dejando escapar un suave aliento. Miró a Daniel, que dibujaba tranquilamente, y le dijo que regresarían a Estados Unidos pasado mañana. Daniel levantó la vista preguntando si verían a la abuela. Isabella le acarició la cabeza diciendo que sí y que también echarían a la gente que no pertenecía a los puestos de la familia Vance. Daniel asintió con un zumbido y volvió a dibujar una casa grande con una persona alta, una persona baja y un gato grande. Isabella sonrió al dibujo. Le envió un mensaje a Susan: «Mamá, regreso pasado mañana. Por favor, organiza una reunión con todos los jefes de las ramas de la familia Vance. Tengo algunas deudas que saldar con ellos en persona». Susan respondió de inmediato: «Entendido». Isabella bloqueó su teléfono. La nieve en las montañas exteriores estaba bañada por la luz dorada del atardecer. Sobre el escritorio frente a ella había un mapa de la distribución del capital social entre las ramas de la familia Vance con porcentajes junto a los nombres. Destapó un bolígrafo rojo y rodeó varios nombres. Estos eran los parientes que habían parasitado la empresa mientras Richard estaba al mando. Creando empresas fantasma para malversar fondos. Tenía montones de pruebas que demostraban que habían recibido sobornos. Isabella tapó el bolígrafo y cerró la carpeta. Miró por la ventana y susurró para sí misma: «Richard, ¿creíste que este era el final? Esto es solo el principio». Richard se sentó en el apartamento vacío de Tiffany toda la noche. Cuando amaneció, finalmente se levantó, sus rodillas tan rígidas que apenas podía doblarlas. Se apoyó en la pared y salió cojeando. El guardia de seguridad de abajo se sobresaltó al verlo y preguntó si necesitaba una ambulancia. Richard le hizo un gesto para que se fuera y tropezó hasta la acera. Sacó su cartera para pedir un taxi y se dio cuenta de que solo le quedaban algunos billetes arrugados. Los contó: $32. Su tarjeta negra había desaparecido, la tarjeta suplementaria estaba al límite, sus cuentas bancarias congeladas. Todo el dinero en efectivo que tenía en el mundo eran $32. De pie en la calle a las 6 de la mañana, el viento frío lo hizo temblar. De repente, estalló en una risa amarga y agonizante, sintiendo como si estuviera masticando cristales rotos. Pidió un taxi y le dio al conductor la dirección de sus padres. Se sentó en silencio, mirando por la ventanilla. Mientras cruzaban un paso elevado de la autopista, vio una enorme valla publicitaria que anunciaba el próximo lanzamiento de productos de Vance Enterprises. La embajadora de la marca era una estrella en ascenso que él había contratado personalmente. Pero impresas en negrita en el anuncio estaban las palabras: directora ejecutiva de Vance Enterprises, Isabella Hayes, liderando la nueva era de gloria. Richard miró fijamente ese nombre durante 3 segundos. Su nombre estaba pegado en la valla publicitaria de su empresa. Debajo había una foto de ella con un elegante traje negro, el pelo recogido, mirando a la cámara sin expresión. La foto era impresionante, capturando incluso la pequeña marca de belleza en su frente. Richard había pasado por esa cara innumerables veces, pero nunca había sabido que ella podía verse así. Aguda, decisiva, irradiando la certeza absoluta de alguien en el poder. El taxista miró por el espejo retrovisor y anunció que habían llegado. Richard salió de su aturdimiento, pagó la tarifa y entró en la finca. Susan estaba desayunando, un tazón de avena y algo de fruta. Lo miró y preguntó si no había vuelto a casa la noche anterior. Richard asintió, se sentó y preguntó por el estado de la empresa.
Susan tomó una fresa y afirmó que Isabella había emitido un memorándum corporativo esa mañana. Se añadió un nuevo puesto de CEO a la sede, y ella lo ocupaba. El antiguo puesto de Richard quedó vacante a la espera de los resultados de una auditoría exhaustiva. Richard preguntó qué estaban auditando. Susan dejó el tenedor y lo miró fijamente. Enumeró las facturas que firmó, los fondos del proyecto que aprobó y la casa que compró para esa mujer usando dinero de la empresa. Cada transacción financiera durante su mandato estaba bajo auditoría. Le informó que la firma de auditoría independiente que Isabella contrató era implacable. Ella había estado afilando este cuchillo durante 3 años. ¿Realmente pensó que no encontrarían nada? La visión de Richard se nubló. Preguntó por la estimación preliminar. Susan dijo que la restitución inicial requerida era de alrededor de $5 millones, incluyendo multas y daños corporativos. Su responsabilidad personal se acercaba a los $10 millones. Richard dejó caer las manos sobre la mesa. Argumentó que cada gasto tenía facturas de proyectos y libros de contabilidad coincidentes. Susan lo interrumpió, señalando que la mitad de esos proyectos eran contratos fantasma. Él firmó los papeles un día, y los fondos fueron a la cuenta de Tiffany al día siguiente. Los auditores habían rastreado cada rastro. Cada firma era su propia letra. No podía escapar de esta deuda. El rostro de Richard pasó de pálido a gris. Recordó sus años en el poder, firmando apresuradamente cualquier documento que Michael le ponía delante sin revisar nunca los libros de contabilidad, asumiendo que su autoridad lo hacía intocable. Ahora cada firma era un clavo en su ataúd. El teléfono fijo de la finca sonó. Susan contestó y le entregó el auricular a Richard, diciendo que era para él. Una voz masculina profesional y fría preguntó si podía confirmar que era Richard Vance, identificándose como un representante del equipo de auditoría de Vance Enterprises. Y exigió que Richard presentara una declaración personal de activos dentro de los 7 días hábiles para cumplir con la auditoría posterior a la terminación. Richard exigió saber quién lo autorizaba a auditar sus libros. La voz permaneció sin emociones, citando la sección 146 de la ley corporativa y el artículo 37 de los estatutos de la compañía, confirmando que el accionista controlante había iniciado una auditoría forense completa. Le aconsejó a Richard que cooperara para evitar un enjuiciamiento legal inmediato. Richard colgó el teléfono de golpe. Susan lo observó y le dijo que no desquitara su ira con el teléfono. Le recordó que él mismo se había hecho esto al gastar todo ese dinero en Tiffany. Richard se desplomó en su silla, en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, levantó la vista y dijo que quería ver a Isabella. Susan le dijo que ella regresaba pasado mañana y que él podía contactarla, pero le advirtió que no esperara misericordia. Ella había pasado 3 años tendiendo esta trampa. No se detendría solo porque él suplicara. Richard no respondió. Se levantó y salió. Susan lo llamó, preguntándole a dónde iba. Él dijo que iba a buscar un abogado. Richard tomó un autobús a un bufete de abogados en Century City. El socio gerente, el abogado Smith, era un viejo amigo de la universidad con el que solía beber. La recepcionista reconoció a Richard, pero parecía incómoda, pidiéndole que esperara. Richard se sentó en el vestíbulo durante 1 hora antes de que Smith finalmente entrara con una sonrisa profesional tensa. Richard fue directo al grano, pidiéndole a Smith que lo representara en un juicio de divorcio y una disputa de capital. Smith se inclinó hacia adelante, manteniendo su sonrisa, y le advirtió a Richard que su esposa había contactado a su firma ayer. Ella proporcionó una cadena de pruebas hermética que demostraba su grave mala conducta matrimonial, incluyendo infidelidad, dilapidación de bienes matrimoniales y negligencia emocional. Ella exigía que él se fuera sin absolutamente nada. Richard se negó enojado, alegando que la empresa pertenecía a su familia y que ella no tenía derecho a ella. Smith deslizó una carpeta de manila sobre la mesa. Contenía el acuerdo notariado de transferencia de acciones firmado por Susan Vance, que incluía un anexo que indicaba que la transferencia era una compensación de coste cero por los 3 años de dedicación de Isabella a la familia. Era legalmente a prueba de balas. Smith, dejando de lado el acto profesional, le dijo a Richard como amigo que las pruebas de Isabella eran impecables.
Desde los registros hospitalarios de hace 3 años hasta las grabaciones de seguridad del hotel, ningún abogado podría ganar este caso para él. Richard protestó diciendo que él la había mantenido durante 3 años y que cada centavo que ella gastó era suyo. Smith lo interrumpió, revelando que las inversiones personales de Isabella habían producido rendimientos masivos durante los últimos 3 años. Además, la asignación mensual de $50,000 que Richard le transfirió había sido depositada en una cuenta separada. Ella nunca había tocado un solo centavo. Richard se quedó atónito. Smith le entregó un extracto bancario que mostraba el saldo de $1,8 millones intacto. Luego reveló que ayer Isabella había donado los $1,8 millones a una organización benéfica para niños a nombre de Richard. Smith añadió un último detalle. Isabella había autorizado a la firma a manejar la restitución de los $2 millones que Richard gastó en Tiffany. Tiffany había transferido los fondos de vuelta a la cuenta congelada de Richard ayer. Richard estaba parado afuera del bufete de abogados, el viento otoñal le alborotaba el cabello. Hace 3 días, era un CEO multimillonario con miles de empleados que vivía en una mansión de $15 millones. Hoy, tenía $32 a su nombre. Tomó un autobús al vecindario de Michael. Necesitaba saber cuánto le había pagado Isabella para que jugara este juego de 3 años. Llamó a la puerta. Michael la abrió vistiendo ropa de casa. Dentro, Tiffany estaba sentada en el sofá rodeada de invitaciones de boda. Tiffany sonrió alegremente, dándole la bienvenida a su sesión de planificación de bodas. Richard miró a Michael, exigiéndole saber cuál era su relación con Tiffany. Michael lo dejó entrar, explicando que habían estado juntos durante 5 años. Hace 3 años, cuando Richard quería una compañera, Michael le presentó a Tiffany. La única condición de Tiffany era que actuaría, pero nunca haría nada real. Michael le recordó a Richard que él nunca le había tocado un pelo, ya que ella siempre usaba los síntomas del embarazo para evitarlo. El rostro de Richard perdió color. Recordó todas esas noches en que Tiffany lo rechazaba, alegando que el bebé estaba pateando. Él había pensado que era normal. Michael se rió entre dientes, burlándose de Richard por ser tan fácilmente engañado. Isabella había descubierto la naturaleza arrogante e incuestionable de Richard hace años. Ella simplemente le dio la ilusión que él quería para que cavara su propia tumba. Richard se lanzó, agarrando a Michael por el cuello y estrellándolo contra la pared. Michael no se defendió. Solo sonrió e invitó a Richard a golpearlo, recordándole que un cargo de asalto lo llevaría a la cárcel durante al menos una semana. El puño de Richard tembló en el aire. Tiffany se levantó, diciéndole a Richard que despertara. Le transmitió un mensaje de Isabella, su mayor defecto era creer que nunca se equivocaba. Él culpaba a Isabella por vender la casa y llevarse el dinero. Pero si hubiera regresado a casa a cenar o hubiera mirado a Daniel solo una vez, no estaría en esta situación. Richard soltó a Michael y se deslizó por la pared del pasillo, enterrando su rostro en sus rodillas, sus hombros temblaban. Michael suspiró, entregando el último mensaje de Isabella. Richard había pasado 3 años engañando a su amante mientras Isabella esperaba en casa durante 4 años. Había terminado de esperar, y ahora le tocaba a él probar lo que se sentía al ser abandonado. Michael cerró la puerta. Richard se sentó solo en el pasillo. Sacó su teléfono, navegando por la pantalla rota. Las notificaciones push se inundaron, todas con su nombre, ventilando toda la ropa sucia que pensó que había escondido. Se levantó lentamente y cojeó por las escaleras. No sabía dónde ir. Su madre lo miró con decepción. Ni siquiera pudo pasar por el mostrador de seguridad de su empresa. Tenía cientos de contactos en su teléfono, pero nadie a quien pudiera llamar en una crisis. Salió del complejo y se quedó en la calle. Por la ventana de una tienda de conveniencia, un pequeño televisor transmitía las noticias locales. El presentador anunció que el ex CEO de Vance Enterprises había sido destituido por mala conducta grave y sus activos congelados. Richard vio su propio rostro en la pantalla, acompañado por el rótulo, espectacular caída del vástago multimillonario. Recordó la entrada del diario de Isabella, esperé 3 años a que cambiaras. Cuando finalmente lo hizo, ella ya se había ido.
Richard se sentó en la acera fumando media cajetilla de cigarrillos. No recordaba cuándo había vuelto a fumar. Su teléfono se apagó. Pasó la noche deambulando sin rumbo, terminando finalmente en un paso elevado peatonal, observando las luces traseras de los coches debajo. Se quedó allí durante 20 minutos antes de bajar. Tomó un autobús nocturno de regreso a la finca de Beverly Hills. Susan había dejado la puerta sin llave y una lámpara tenue encendida en la sala de estar. Richard subió en silencio, cayó sobre su cama en la oscuridad y permaneció inmóvil. A la mañana siguiente, las voces de abajo lo despertaron. Bajó y encontró a Susan, a George en su silla de ruedas y a su tío John Vance, quien administraba sus propios negocios derivados. John miró a Richard y exigió saber qué estaba pasando. Susan explicó que Isabella regresaba al día siguiente para asumir el control total, y planeaba purgar la antigua junta ejecutiva y disolver todas las empresas fantasma que los parientes habían estado utilizando para desviar dinero de Vance Enterprises. John golpeó la mano sobre la mesa, argumentando que esas empresas eran independientes. Susan le respondió con calma, señalando que esas empresas sobrevivían completamente parasitando la cadena de suministro de Vance Enterprises. Isabella tenía todas las pruebas y ofrecía dos opciones: disolver voluntariamente y devolver las ganancias malversadas o enfrentar a los auditores forenses y cargos criminales. John estaba furioso, gritando que Isabella era una extraña sin derecho a tocar el legado de Vance. Susan lo miró fijamente, afirmando que Isabella era la accionista controlante y tenía las pruebas para arruinarlos a todos. Le recordó a John los envíos ilícitos de acero que realizó el año pasado, callándolo al instante. Richard observó este intercambio, sintiéndose increíblemente distante. Estos parientes que solían inclinarse ante él solo se inclinaban ante el título de CEO. Ahora que le habían despojado de él, era solo un marginado inútil para ellos. John exigió 2 días para pensarlo. Susan se negó, diciéndole que necesitaba responder antes de que Isabella regresara. John salió furioso. George murmuró algo desde su silla de ruedas. Susan se inclinó para escuchar, luego miró a Richard. Le transmitió el mensaje de su padre: no esperaba que Richard destruyera el imperio familiar tan rápidamente. Se sintió como un golpe en el pecho. Richard salió de la casa, caminando durante 1 hora hasta llegar a un parque. Se sentó en un banco mirando patos en un estanque. Recordó que Isabella le había pedido que llevara a Daniela al parque hace 3 años. Él la había ignorado. Ella luego publicó una foto de Daniel mirando patos, y George había comentado cuánto se parecía Daniel a Richard cuando era niño. Richard ni siquiera podía recordar si este era el mismo parque. Cuando regresó a la finca al atardecer, un Mercedes negro estaba aparcado en el camino de entrada. Un hombre con un traje gris y gafas con montura dorada salió. Era el abogado Davis, el asesor legal de Isabella. Le entregó a Richard un documento, el acuerdo oficial de divorcio. Estipulaba que Richard se iría sin absolutamente nada. Si se negaba, ella demandaría por un divorcio con culpa. Richard exigió la custodia de Daniel. El abogado Davis lo detuvo en seco, recordándole que la prueba de ADN notariada demostraba que no tenía ningún derecho biológico o legal sobre el niño. Davis le transmitió un mensaje de Isabella: ella le dio 3 años. Él los desperdició. Y ahora ella esperaba una respuesta cuando ella aterrizara al día siguiente. Richard llevó los papeles a su estudio. Sacó los diarios, releyendo la línea sobre que ella había esperado 3 años. Las lágrimas corrían por su rostro. Finalmente entendió. Firmó los papeles del divorcio, sellando su propio destino. Al día siguiente, Susan le informó que el vuelo de Isabella aterrizaba a las 3 de la tarde. Richard condujo hasta Lax. Estuvo parado en la sala de llegadas, escudriñando a la multitud. Finalmente, la vio. Isabella, vestida con un abrigo de lana color crema, sosteniendo la mano de Daniel. A su lado había un hombre alto que llevaba una maleta de niño. Richard lo reconoció al instante. David Cooper, un universitario mayor que siempre había estado cerca de la familia de Isabella. David había brindado por ellos en su boda y había desaparecido. Pero ahora estaba allí, pareciendo parte de una familia con Isabella y Daniel. Richard se abrió paso entre la multitud y les bloqueó el camino.
Isabella ni siquiera se inmutó. Le dijo a David que llevara a Daniel a comprar un helado. David le lanzó a Richard una mirada despectiva que claramente decía que no tenía derecho a estar allí y se fue con el niño. Richard exigió saber qué quería, acusándola de llevarse su compañía, su casa y sus acciones. Isabella le ofreció una sonrisa fría y educada. Le recordó que su padre construyó la compañía y Richard simplemente la había arruinado, perdiendo el 40% de sus ganancias. Aclaró que vendió su propia casa, su madre le regaló las acciones voluntariamente y ella había donado toda la pensión alimenticia que él le envió a obras de caridad. Incluso el dinero que él gastó en Tiffany le había sido devuelto. Ella no le debía nada. Richard apretó los dientes, preguntando por Daniel. Argumentó que había criado al niño durante 4 años. Isabella lo interrumpió, recordándole la prueba de ADN. Le pidió que buscara en su conciencia. ¿Cuántas comidas le había dado a Daniel? ¿Cuántos baños le había dado? ¿Cuántos cuentos antes de dormir le había leído? El rostro de Richard se puso rojo. La voz de Isabella se suavizó ligeramente, pero se mantuvo firme. Le dijo que recordara cómo se sentía ella sentada sola en la mesa del comedor cientos de veces mientras él estaba con su amante. La voz de Richard se quebró al suplicar saber quién era el verdadero padre de Daniel. Isabella lo miró a los ojos y le reveló la verdad. Dijo que Daniel era hijo de un donante de esperma anónimo. La noche en que Richard estaba en un hotel con Tiffany, Isabella tuvo una fiebre de 39 grados y terminó en la sala de emergencias. Mientras recibía un goteo intravenoso, firmó los papeles para comenzar la fertilización in vitro. Ella eligió no tener un hijo de Richard. Richard se quedó atónito. Preguntó por qué no se lo dijo. Isabella preguntó cómo habría reaccionado él mientras estaba obsesionado con Tiffany. Él sabía que ella tenía razón. Él la habría obligado a interrumpir el embarazo. Ella afirmó que Daniel merecía una familia normal y Richard ni siquiera sabía la fecha de cumpleaños del niño. Richard la agarró por la muñeca, suplicando una última oportunidad, prometiendo cambiar. Isabella miró su mano, divertida. Le preguntó cómo planeaba cambiar si ni siquiera sabía lo que a ella le gustaba comer. Richard afirmó desesperadamente que a ella le gustaban los dulces. Isabella se rió, señalando que a Tiffany le gustaban los dulces. Ella los odiaba. Con suavidad pero con firmeza, retiró su mano de su muñeca. Le dijo que él había malinterpretado 3 cosas. Ella no lo estaba esperando para que cambiara. Estaba esperando reunir la fuerza para irse. Daniel no era su hijo y su matrimonio murió la primera noche que él se quedó en casa de Tiffany. Simplemente tardó 3 años en planear el funeral. Richard se echó a llorar en medio del aeropuerto. Le dijo que él había llorado durante 3 días mientras ella lloró durante 3 años. Le rogó una oportunidad para compensarlo. Isabella lo miró y le preguntó qué día había sido el más difícil para ella. Fue el día en que ella entró en trabajo de parto a las 3 de la madrugada, condujo sola al hospital y soportó 5 horas de contracciones agonizantes mientras él ignoraba 5 llamadas telefónicas porque estaba cortando el pastel de cumpleaños de Tiffany. Richard se desplomó de rodillas. Susurró, «Lo siento». Isabella le dijo que esas palabras llegaban 3 años tarde, se dio la vuelta y caminó hacia David y Daniel. Richard los vio alejarse. Daniel miró hacia atrás y gritó, «Papá». Isabella suavemente le giró la cabeza al niño hacia adelante, diciéndole que no mirara hacia atrás. Richard permaneció de rodillas en el suelo de mármol, destrozado. Finalmente regresó a la finca. Susan le mostró un vídeo viral. Tiffany había publicado un mensaje público. Internet se burlaba sin piedad de Richard como un tonto que fue engañado por el brillante plan de su propia esposa. Susan le dijo que su tío John y el resto de la familia habían cedido inmediatamente, aceptando los términos de Isabella para salvarse, abandonando por completo a Richard. Richard subió a su estudio, leyó los diarios por última vez y tomó una decisión. Tenía que empezar de nuevo. Solicitó empleos y finalmente consiguió un puesto mal pagado como despachador de logística. 3 meses después, la sede de Vance Enterprises había sido completamente remodelada.
Isabella organizó un evento masivo de lanzamiento de productos y de informe trimestral en la plaza frente al edificio. Richard estaba al borde de la multitud, vistiendo un simple suéter gris, con un aspecto más delgado, pero mucho más centrado. Isabella hizo una presentación impecable. Durante la sesión de preguntas y respuestas, el tío John se levantó de repente y la acusó de arruinar la cadena de suministro. Isabella proyectó con calma pruebas irrefutables de la malversación de fondos de John en la enorme pantalla. John, humillado y desesperado, sacó una navaja de bolsillo y cargó contra el escenario, gritando que la mataría. Richard corrió desde la parte trasera de la multitud, placando a su tío contra el suelo y protegiendo a Isabella. En la lucha, la navaja le hizo un corte profundo en la parte posterior de la mano a Richard. La seguridad se llevó a John. Isabella miró a Richard, respirando con dificultad, y le dio las gracias. Richard esbozó una débil sonrisa, diciendo que era la primera vez en su vida que había protegido a alguien. Isabella le vendó la mano sangrante. Richard le pidió que no lo enviara lejos. Ella hizo una pausa y luego le dijo que podía quedarse si quería. Después del evento, la multitud se dispersó. Richard estaba a punto de irse cuando Isabella se acercó a él y le entregó un sobre. Dentro había un cheque de $10 millones. Le dijo que había saldado su deuda de restitución con los auditores usando el dinero recuperado de su tío. Dijo que él podía pagarle lentamente. Richard miró el cheque, sonriendo amargamente, diciendo que podría tardar toda la vida en pagarlo. Isabella miró hacia otro lado y dijo, entonces tómate tu tiempo. Se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa y mencionó que Daniel estaba en la sala verde jugando con David. Le preguntó si quería verlo. Los ojos de Richard se abrieron de par en par, conteniendo las lágrimas, y asintió. En la sala verde, Daniel corrió y abrazó la pierna de Richard, llamándolo papá. Richard se arrodilló, abrazando fuertemente al niño. Daniel le mostró un dibujo de una casa grande con 3 personas, un hombre alto, una mujer con un traje rojo y un niño pequeño. Escrito con crayones estaba, mamá, papá y Daniel. Richard dobló cuidadosamente el dibujo y lo guardó en el bolsillo de su pecho. Prometió visitarlo todos los fines de semana y llevar a Daniel a ver los patos al parque. Isabella se apoyó en el marco de la puerta, observándolos. Su expresión era neutra, pero sus ojos eran más suaves. David le preguntó si estaba segura de esto. Ella simplemente respondió, sin prisa. Richard salió de la sala verde de la mano de Daniel. Miró a Isabella, preguntándole si realmente le permitiría visitarlo todos los fines de semana. Ella le dijo que dependía de su estado de ánimo, pero le recordó que enmarcara el dibujo y que no lo arrugara. Richard sonrió, una sonrisa genuina y esperanzada, y asintió. Mientras Richard y Daniel salían a la luz del sol de California, Daniel preguntó si se iba a ir de nuevo. Richard entrelazó su meñique con el de Daniel y prometió que no se iría a ninguna parte. Se quedaría allí y se ganaría el camino de regreso a él y a su madre. Arriba, en la suite ejecutiva, Isabella estaba junto a la ventana, observando al hombre y al niño caminar hacia una heladería. David estaba a su lado. Ella cerró las persianas, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Richard, ¿a qué hora vienes mañana? Abajo, en la calle, Richard sintió que su teléfono vibraba. Leyó el mensaje, su sonrisa se ensanchó. Respondió, 9 de la mañana llevaré a Daniel a buscar esos croissants franceses que tanto le gustan. Isabella respondió con una sola palabra, sí. Richard miró ese sí, guardó su teléfono en el bolsillo y abrió la puerta de la heladería. La puerta se cerró detrás de ellos, bloqueando el pasado y abriendo paso a un futuro completamente nuevo.